¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les va? Dicen buenas tardes. Buenas Dicen tardes. buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, revisar las actividades, la plataforma, y si estamos debiendo algún documento en la institución, por favor, presentar lo más pronto posible, ¿no? A su vez, también no se olvidará de tratar de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos, de igual manera justificar las asistencias, en ese caso, ¿no? Si en algún momento, pues, tenemos que faltar o tenemos que retirarnos, ¿no? Bien, Profe. me imagino que ustedes ya están planificando para la mañana deportiva, ¿verdad? Totalmente, Licen. Excelente. Ahí muy vamos, bien. dicen, ahí vamos. Espero que ganen el segundo lugar porque el primero va a ser mi equipo. No, Licen, mentira. acuérdate que Qué malo, quedamos en dicen, ya el segundo otro año lugar. mismo nos dejó abandonadas y ahora también nos ha de dar la espalda. No, En jamás, segundo lugar mentira, quedamos el año sino anterior, que Licen. me tocó pitar los encuentros y pues ya no pude compartir más tiempo con ustedes. Pero bueno, de igual manera, pues Si a mí les me dejó deseaba el el mejor de licenciado los también éxitos. pitando un partido suyo. No puede ser. No, bueno, me tocó, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, de igual manera, esperemos de que les vaya súper bien. Y pues, ahora que ya no están conmigo, esperemos que con el equipo que yo tenga, pues puedan, en este caso, realizar un gran encuentro, ¿no? Recuerden que es para compartir, ¿no? No importa que queden segundos, terceros, y mi equipo quede primero, no hay ningún problema, ¿no? No se Qué preocupen. mal. Bien, vamos a seguir avanzando, por favor. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las culturas más importantes de la antigüedad, ¿no? De igual manera, pues, es una de las culturas que grandes aportaciones nos han dado en la matemática, en la astronomía, en las obras de arquitectura, y además de ello, algunas de ellas prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Qué imágenes o cómo se llama esta obra de arquitectura que tenemos aquí? Las pirámides de Egipto. Es un Ya, faraón. muy bien. Un faraón. Ya. Esta pirámide tiene un nombre en especial, la La que gran esfinge. justamente la Esfinge, ¿no? Que prácticamente es una obra de arquitectura creada por los egipcios. La Esfinge generalmente se le atribuía a la representación de un animal, en este caso mezclado con diferentes partes de otros animales, ¿no? Hablando de un cuerpo de un león, las alas de una águila, la cola de una serpiente, y sobre todo con la gran habilidad de comunicarse con los seres humanos, ¿no? Según los egipcios, prácticamente la esfinge cuidaba pues estos territorios y además de ello, las pirámides simbolizaban lo que son templos de adoración, ¿no? Es decir, cuando fallecía un faraón importante, eran enterrados directamente con sus herramientas, con su vestimenta, con sus armas, e inclusive se llegaron a enterrar, en este caso, con sus esclavos en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos, bueno, antes de avanzar, las pirámides de Giza, Keops, Kefren, Miserinos, que prácticamente son pirámides sumamente grandes y lo que más resalta de estas construcciones es que es simétrica, es decir, que todo está perfecto, ¿no? Por ejemplo, en el espacio de las pirámides, bueno, si alguna vez podemos viajar a Egipto, el espacio realmente es muy reducido. Tanto es así que nosotros no podemos pasar ni siquiera una aguja por el espacio en los bloques. Entonces, miren, la gran habilidad que ellos lograron desarrollar con la finalidad de crear estas pirámides, ¿no? Además de ellas son sumamente amplias, altas, y las piedras, en este caso, que fueron necesarias para la construcción, llegaron a pesar inclusive toneladas, ¿no? La civilización de Egipto. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Estefanía García, por favor? Civilización Egipto. El antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanzó 3 épocas de esplendor faraónico en los periodos
en los periodos denominados Imperio Antiguo 2800-2200 a.C. Los primeros faraones crearon un poderoso estado con capital en Memphis que gobernó todo Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. En esta época se construyeron las grandes pirámides de Giza. Imperio Medio, 2050-1780 a.C. La capital se trasladó a Tebas. Sus faraones extendieron su dominio hasta la región de Nubia y propiciaron un gran desarrollo cultural. El imperio decayó por los ataques de los Hicsos procedentes de Mesopotamia. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos resaltar, ¿no?, que esta gran civilización logró desarrollarse cercana al río Nilo, ¿no?, que es uno de los ríos más importantes de esa gran civilización, y además de ello, en este caso, permitieron, ¿sí?, establecer lo que es una sociedad propia dentro de estos territorios, ¿no? Ahora, antes de avanzar, ¿cómo se llamaban los ríos de las culturas anteriores que habíamos revisado? Por ejemplo, en el caso de la India, ¿qué ríos eran importantes de esa cultura? Nilo, El Éufrates. río Amarillo. No. De la El río India, ¿cuáles Ganges. son los ríos importantes? El río Ganges. ¿El? El río Ganges y el río Yamuna. Casi, muy bien. El río Indo y el Ganges. En Mesopotamia, ¿cuáles son los ríos? El Éufrates, el Tigris. Muy bien, el Tigris y el Éufrates. Excelente. En China, la civilización china, sus ríos. Río Amarillo. Yangtze, amarillo. Ya, ¿y el otro? Amur. Casi, muy bien. El Huangho y el Yangtze-Kiang, ¿no?, que fueron los ríos más representativos de esa cultura. Ahora, dentro de la civilización de Egipto, encontramos pues al río Nilo, ¿no? Aquí también podemos determinar algunas etapas comprendidas como el Imperio Antiguo entre los años 2800 al 2200 antes de Cristo, ¿no? Prácticamente fue una época en donde consolidaron lo que es un poderoso estado, establecieron los primeros faraones y además de ello empezaron con la construcción de las grandes pirámides, ¿no? Una de las más representativas, las pirámides de Giza. Aquí también tenemos lo que es el Imperio Medio, hablando de los años 2050 y en adelante, antes de Cristo, que prácticamente su capital se trasladó a Tebas, ¿no? Aquí también podemos evidenciar que sus faraones se extendieron hasta la región de Nubia, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que el punto de inflexión, el punto en donde prácticamente esta cultura tuvo una crisis muy fuerte, fue cuando los Hicsos, sí, procedentes de Mesopotamia, llegaron a estos territorios, ¿no? Tuvieron una serie de enfrentamientos y el territorio de Egipto, en este caso, quedó pues bajo ataque de los Hicsos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, podemos detallar, ¿sí?, cómo era la escritura jeroglífica de ellos, ¿no? Prácticamente dibujaban representaciones y obviamente símbolos que determinaban algo, ¿no? Aquí también podemos observar la representación de sus dioses, la representación directamente del faraón. Aquí observamos la representación de su ejército, de sus esclavos, y además de ello también podemos observar la representación de un pequeño animal. ¿Qué animal será el que está aquí? ¿Un gato? Parece un gato. Excelente, muy bien, un gato. Los gatos en el antiguo Egipto prácticamente eran venerados, eran cuidados y eran protegidos, ¿no? Ya que generalmente se atribuía que eran los protectores, en este caso, del inframundo, ¿no? Pero en fin, también podemos observar algunas imágenes de otros animales acá, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un chacal, aquí tenemos imágenes de unas aves, y símbolos que representaban todas sus actividades, ¿no? Ahora, vamos a determinar las diferentes etapas. ¿Me ayuda, por favor, el señor Paulo Mendoza, por favor? Yo, profe, quiero Civilización, participar, no he participado a tiempo. civilización Egipto. Imperio Nuevo,
1580-1100 a.C. La unificación del territorio realizada por el faraón Ahmosis permitió ampliar los dominios hasta Palestina y Siria. Además, Amenofis instauró una nueva religión en Egipto, basada en el culto al dios Atón, e instaló la capital en Tel el Amarna. Baja época, 1130 a.C. En este periodo se produjo la decadencia de Egipto, que sufrió los ataques asirios y persas. En el siglo V a.C. fue conquistado por Alejandro Magno, y en el 30 a.C. los romanos lo convirtieron en provincia de su imperio. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las etapas del Imperio Nuevo, ¿no? De 1500 a 1100, prácticamente estuvo caracterizada por la unificación de territorios, ¿no? Además de ello, que se estableció lo que es una nueva religión basada, pues, directamente al dios del sol, conocido como el dios Atón, ¿no? Y la capital prácticamente fue en Tel Harhamna, que prácticamente fue en el siglo IV, dicho y realizado por Amenofis. Si bien es cierto, aquí en la baja época también podemos hablar un poco de la decadencia de Egipto, el ataque también que sufrieron por los asirios, por los persas, y eventualmente en el siglo IV a.C. fue conquistado por Alejandro Magno, ¿no? Y finalmente en los años 30 a.C. los romanos lo convirtieron pues en una provincia de su imperio, ¿no? Además de ello, prácticamente podemos establecer que el territorio era sumamente grande, mantenían una sociedad organizada en base a la dirección del emperador, ¿no? Ahora vamos a determinar su ubicación exacta. Me ayuda, por favor, el señor Fidel, por favor. Ubicación geográfica. Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. Al desierto cubre más del 90% de Egipto. Los egipcios vivían a orillas del río Nilo o junto a los canales. Cada año el Nilo desbordaba e inundaba los campos situados a sus orillas y los fertilizaba, generando excedentes de alimentos. El país estaba dividido en dos: el Alto Egipto, el sur, y el Bajo Egipto. Al norte, en la desembocadura del Nilo, en forma de delta, se atribuye el rey Menes la unificación del Alto y del Bajo Egipto. Alrededor del año 3200 a.C. Su acción política significó el comienzo de una gran civilización que perduró cerca de 3500 años. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora nos vamos a la ubicación, ¿no? La ubicación geográfica estaba pues al extremo del noroeste del continente africano, ¿no? El desierto en este caso cubre más del 90% de la población de Egipto, ¿no? Además de ello, el río Nilo en este caso cruzaba pues de norte a sur por sus territorios, ¿no? Ellos eventualmente vivían a orillas del río Nilo y que cada año prácticamente se desbordaba e inundaba lo que son los cultivos, ¿no? En un inicio, dentro del imperio se manejaban dos formas o dos territorios delimitados, ¿no? El Alto Egipto, en donde encontramos territorios como el Sahara, Memphis, ¿sí? Gingemech, mientras que el Bajo Egipto encontrábamos territorio como Tebas, Eridu, Elor, ¿sí? Karmayuk, que prácticamente se encontraban, ¿sí? En el Bajo Egipto, ¿no? Entonces existía el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Si bien es cierto, aquí también este territorio funcionaba con faraones sumamente autoritarios y además de ello, ellos directamente controlaban todas las actividades, ¿no?
Generalmente se le atribuye al rey Menes la unificación tanto del Alto como el Bajo Imperio, ¿no? A raíz de eso, prácticamente el imperio egipcio fue sumamente grande, fue sumamente extenso y además su economía pues mejoró debido pues a su asentamiento a orillas del río Nilo, ¿no? Bueno, aquí en la imagen que tenemos en la partecita de acá, también podemos observar, ¿no? Las representaciones, en este caso del Alto Egipto, que generalmente se lo hacía con una corona con un color rojo con blanco, y mientras que la corona, hablando del Bajo Egipto, tenía solamente la representación del blanco en general, ¿no? A raíz de la unificación, la corona, pues en este caso del faraón, contaba con los colores representativos del Alto y Bajo Egipto, ¿no? La organización social. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Doménica Mendoza? ¿Estamos ahí? Señorita Doménica, muy bien, sí nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elvia Victoria, por favor? A ver, dicen, organización social. La sociedad egipcia tenía un carácter piramidal y se dividía en distintos grupos. Primer grupo, el faraón, rey, menos Dios y la familia real. Segundo grupo, sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, jefes militares y escribas de alto rango. Tercer grupo, campesinos de ay, constituía alrededor del 97% del total de la población. Habría que incluir a los artesanos y comerciantes. Cuarto grupo, los esclavos eran considerados como objetos o animales y podían ser comprados y vendidos. Muchos de ellos trabajaban en las casas acomodadas. Excelente, muy bien. Ahora, dentro de la organización social, ¿no? El primer grupo obviamente era el faraón, considerado pues un dios, y la familia real, ¿no? El segundo grupo, que directamente estaban los sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, jefes militares, ¿no? El tercer grupo estaba directamente determinado por los campesinos, que ocupaban el 97% de la población, entre ellos artesanos, comerciantes, y finalmente el cuarto grupo encontrábamos pues a los esclavos, ¿no? Que generalmente eran los prisioneros de guerra, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá, directamente en esta pirámide social, determinamos pues sus actividades: el faraón, los nobles, los soldados, los escribas, los comerciantes, mercaderes, artesanos, campesinos y finalmente pues los esclavos en general, ¿no? Ahora vamos a determinar si la participación de la mujer en la sociedad egipcia, ¿no? Que fue una de las primeras culturas en donde dieron mayor participación, ¿sí? E igualdad de géneros, por decirlo así, para que las mujeres también lograran ocupar, pues, un cargo público y a su vez también ser consideradas como faraonas, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Olga Margot, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Organización social. El papel que jugó la mujer en Egipto fue más significativo que en otras culturas de la antigüedad. Algunas de ellas tuvieron gran poder e incluso fueron reinas egipcias. Nefertiti, la reina más conocida del periodo faraónico, su nombre significa la bella ha llegado. Su belleza ha sido resaltada en las diferentes esculturas y grabados. Nefertiti fue inmortalizada en templos y monumentos más que cualquier otra reina egipcia. El faraón era considerado como un dios, ya que se creía que tenía un origen divino. Tomaba el nombre de las dos damas, rey del Alto y Bajo Egipto, Horus de oro, Horus vencedor e hijo de Ra-Ai. Morir
el poder era transferido por herencia a su hijo primogénito, aunque en varias ocasiones no ocurría así. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá, dentro de los egipcios también se dio participación activamente hacia las mujeres, ¿no? Una de ellas, Nefertiti, otra mujer que generalmente llegó a ser faraona y es muy conocida en el mundo. ¿Sabemos el nombre tal vez? Faraón fue Ramsés. Cleopatra. Cleopatra, muy bien, Nefertiti, bueno, entre las más representativas, ¿no? También podemos detallar que prácticamente ellas en su momento fueron directamente edificadas en templos, en sitios en donde en este caso tenían pues su adoración, ¿no? Si bien es cierto, de igual manera podemos determinar que fueron mujeres sumamente representativas que llegaron a ostentar el cargo de reinas egipcias, ¿no? Si bien es cierto, tanto Nefertiti como Cleopatra resaltan en algunos escritos por parte de los egipcios que la belleza de ellas directamente cautivaba pues a todos los hombres en general, ¿no? El mismo Alejandro Magno prácticamente tuvo, se menciona, ¿no?, una relación sentimental con Cleopatra, ¿no? Pero en fin, determinamos la participación de la mujer en la sociedad, ¿no? A más de ello, también podemos establecer de que el faraón era considerado, pues, como un dios sobre la tierra, ¿no? Además de ello, prácticamente establecieron diferentes nombres para diferentes dioses, ¿no? Especialmente representados en los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, aquí directamente representaban a Horus como el dios del cielo, Ra, el dios del sol, el todopoderoso, y también se mencionaba que al morir directamente un faraón tenía que elegir al siguiente sucesor, ¿no? Y por lo general era su hijo primogénito. Miren, por ejemplo, acá en las imágenes que tenemos abajo podemos observar, ¿no?, la vida de los egipcios. Además de ello, la veneración que ellos tenían por sus dioses, ¿no? Miren acá, aquí tenemos lo que es el séquito de las reinas egipcias. Aquí, de igual manera, podemos observar una conversación entre sus dioses y el faraón, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, sí, en la partecita de atrás, observamos lo que son las escrituras jeroglíficas. Sí, sumamente detalladas y sumamente decorativas, ¿no? Ahora, aquí también podemos establecer de que el faraón como tal tenía que tener una formación intelectual sumamente grande, tenía que conocer lo que son parámetros económicos, sociales, culturales de su territorio, porque además de ello, el faraón tenía el poder legislativo, judicial, religioso, ¿no? Y él en su momento pues trataba de respetar las leyes del mar, que prácticamente eran las formas o normativas que tenía pues su organización. Miren, por ejemplo acá, sí, lo observamos al faraón sentado, obviamente con las prendas más preciosas en su cuerpo, de igual manera pues sus esclavos lo rodean, y aquí tenemos pues la corona en donde lo resaltaba directamente como el máximo representante de los egipcios, ¿no? Miren, al morir prácticamente los colocaban, en el caso de los faraones, en los sarcófagos, ¿no? Y obviamente tenían sus máscaras de oro, ¿sí? Miren, colores sumamente detallados, sus ojos también eran delineados, ¿sí? Además de ellos siempre contaban con herramientas en sus brazos, ¿no? Y miren, ¿qué animal representa aquí? ¿Cuál es el animal que se representa aquí? Licenciado, ¿una cobra? Ya, muy bien. Una cobra real, ¿no? Entonces, símbolo de su poder, en este caso, del faraón, sobre la sociedad en general, ¿no? Aquí también observamos imágenes, miren, ¿sí? Del contacto directo con el faraón y su población en general, ¿sí? Ahora, vamos a determinar el papel de sus sacerdotes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny Cadena, por favor?
Dijo que tenía mala señal y que solamente iba a escuchar. La Ya, compañera Doménica Mendoza Le también ayudo, mandó licenciado, si gusta. un mensaje al grupo que ya, no muy había podido bien. leer porque Entonces, regálenme un estaba en el segundito trabajo. para notificar esta situación. Ya, regálenme un segundito, ya. Bien, ayúdeme por favor, señor. Organización social. Los sacerdotes se caracterizaban por su sabiduría, siendo su principal función la administración de los templos y la atención de sus divinidades, para interpretar sus deseos, cumplirlos y darles culto. Eran una clase muy influyente en política, tanto que algunos llegaron a gobernar como agentes en los siglos, me imagino que debe ser 21 y 20, no, 21 y 22 22. dinastías. 22 dinastías. Tal es el caso del Pianquiot, dice Jarsiese. Los escribas eran muy importantes en la organización del trabajo, ya que eran los encargados de redactar leyes, transmitir textos sagrados y todo tipo de escritos comerciales y administrativos. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, tenemos pues a los sacerdotes, ¿no? Que eran encargados directamente de cuidar los templos, de realizar ritos, de ceremonias e interpretar lo que es los deseos de sus dioses en general, ¿no? Los escribas, que obviamente eran personas de las cuales dictaminaban lo que son las leyes y pues comunicaban a la población las normativas que creaba pues el faraón, ¿no? Aquí de igual manera tenemos artesanos que trabajaban en talleres, eran joyeros, carpinteros, trabajadores de cuero, pintores, y también tenían la profesión de escultores en general, ¿no? Y la última parte de la organización social era la esclavitud, ¿no? La mayoría de ellos prácticamente eran prisioneros de guerra y ellos en su momento también podían comprar su libertad, ¿sí? Los esclavos, de igual manera que en otras culturas, eventualmente eran utilizados para todas las actividades. Y la organización política de los egipcios se basaron directamente en tres sistemas de gobierno: monárquico, absolutista y teocrático. Es decir, que el máximo representante prácticamente era el faraón, tenía todos los poderes del Estado y además de ello prácticamente era considerado como un dios sobre la tierra, ¿no? Aquí también podemos determinar que la misión del faraón tenía que defender a su pueblo, organizar las ciudades, construir canales, fomentar el comercio, mejorar la administración de sus productos y pues superar con éxito los años de mala cosecha, ¿no? Aquí también tenemos al escriba real, ¿sí? Que era el máximo representante de enviar los comunicados, el sacerdote, el gran visir, en este caso, quien controlaba las provincias al mando del faraón, los funcionarios, en este caso, cuya autoridad era superada directamente por el faraón, y el jefe del sello real, ¿no? Era la persona quien controlaba los egresos de la monarquía egipcia. Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, detallamos directamente, ¿no? La imagen siempre del faraón, ¿sí? De sus dioses en general, y además de ello, la escritura jeroglífica que siempre se encontraba detallada al fondo, ¿sí? Y que cada imagen, obviamente, pues mantenía un significado. Religión, ¿me ayuda por favor la señorita? Alegría de los Ángeles, por favor. Buenas tardes. Religión. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían varios dioses y diosas, no en uno solo. Los egipcios adoraban a Osiris, quien juzgaba el alma, a la dios Sol, dios principal del imperio, y a centenares de divinidades que representaban con cabezas de animal, como gatos, escarabajos, serpientes y al buey Apis. Celebraban numerosos rituales, el más importante de los cuales estaba destinado a propiciar las anheladas crecidas del río Nilo.
tan necesarias para la agricultura. Excelente, señorita, 10. Muy bien. Ahora, en este caso podemos determinar, ¿no?, que la religión de los egipcios era politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿sí? Y especialmente en donde representaban a los fenómenos de la naturaleza. Aquí también podemos hablar de los dioses más representativos, ¿no? Osiris, quien juzgaba el alma, Ra, que era el dios del sol, y en la mayoría de los casos se representaban a los dioses con cuerpos de seres humanos y con la cabeza de animales, ¿no? Como gatos, escarabajos, serpientes, e inclusive también, pues, de cocodrilos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? En la partecita de abajo, miren, de esta manera representaban a Osiris, de esta manera representaban a Isis, Horus en este caso, ¿no? Sí, miren cómo los representaban. Aquí tenemos a Amón, aquí tenemos a Ra, aquí tenemos lo que es Amad, Atot, Anubis, que era uno de los dioses que representaban o que eran guías espirituales para los muertos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cada actividad que realizaban estos dioses, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Estefanía García, por favor? Religión. Dioses egipcios. Algunos de los dioses más importantes del antiguo Egipto fueron Ra, es la principal divinidad, representa el sol. Anubis, representado como un hombre con cabeza de cánido o como un gran perro, facilita la ascensión del muerto hacia las regiones celestes, patrón de los embalsamadores. Atón, nombre del disco solar originario de la Helípolis Amenofis IV, hizo desaparecer todas las demás divinidades y solo creía en esta. Horus, hijo de Isis y Osiris, señor del cielo, se le representa como un halcón o como a un hombre con cabeza de halcón, dios de la realeza. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son imágenes de cómo resaltan a estos dioses, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de Anubis, la cabeza de un perro o de un chacal. Sí, miren, por ejemplo, Ra, la cabeza de un águila. ¿Sí? Cada uno de estos dioses obviamente pues tenían sus propios templos, eran venerados, ¿sí? Con sus ritos, con sus tradiciones, y además de ellos, en este caso, también tenían lo que son sacrificios, ¿no? Osiris, que también era otro dios importante, era el señor del mundo subterráneo que contienen las semillas de la vida, el dios protector de los difuntos. Hapi es el dios del Nilo, de la fertilidad y de la riqueza. Bet, en este caso, que era el dios protector, en este caso de los nacimientos, y ahuyentaba lo que son los malos espíritus. Tap, en este caso, era el dios creador de la ciudad de Memphis, ¿sí? Y Amón, que prácticamente era representado con dos plumas de halcón que adornaban directamente su cabeza, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de estos dioses prácticamente cumplían lo que son funciones en base a los fenómenos de la naturaleza y eventualmente empezaron pues a tener lo que son la construcción de templos, de monumentos, con la finalidad de mejorar su adoración, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que los egipcios creían en la vida después de la muerte, es decir, en el más allá, ¿no? Y por ende prácticamente los difuntos eran en este caso embalsamados, ¿no? Y obviamente eran enterrados de una manera en donde el cuerpo lograra preservarse y que en su momento pues les serviría para la otra vida, ¿no? Si bien es cierto, la momificación, el embalsamamiento, muy bien, fueron técnicas que prácticamente utilizaban en la mayoría de los faraones, ¿no? En donde prácticamente extraían lo que son sus entrañas, sus órganos, y obviamente pues trataban de preservar sus cuerpos, ¿no? Miren, en la imagen que tenemos acá, ¿sí? Podemos observar lo que es el sarcófago de un faraón, y además de ello, la presencia de un dios. ¿Cómo se llama este dios? El dios Anubis, ¿no? Protector de los muertos. Ahora, aquí también podemos hablar de las obras que siguen vigentes hasta el día de hoy.
las pirámides de Egipto, ¿no? Que prácticamente son consideradas como templos en donde eran enterrados los faraones, ¿no? Se establece que solamente el 40% en la actualidad ha sido excavado directamente en el desierto, ¿no? En un territorio conocido como el Valle de los Reyes, en donde se lograron encontrar estas pirámides, ¿no? Eso quiere decir que prácticamente falta todavía por cavar, por descubrir más pirámides en general, ¿no? Aquí también podemos determinar que la forma en cómo medían los egipcios era conocida como el codo real. Es decir, medían desde la punta de sus dedos hasta su codo. Sí, era una forma de medición exacta que ellos tenían y obviamente utilizaban pues para, en este caso, crear las pirámides, ¿no? Aquí también podemos determinar algunas imágenes de cómo prácticamente fueron desarrollándose, ¿no? Se establece que la longitud, ¿sí?, de las pirámides tiene, especialmente la pirámide de Giza, 230,53 metros por 230,53 metros, ¿no? En base se puede establecer de que son 440 codos por 440 codos, ¿sí? Era una forma de medición de los egipcios y se estima que la construcción prácticamente duró cerca de 20 años y obviamente se utilizaron 10.000 hombres, ¿sí? Al día de hoy, miren, por ejemplo, acá se catalogan pues como una de las maravillas del mundo. Sí, miren, la elaboración de estas pirámides y además de ello, la gran habilidad que ellos empezaron a tener, ¿no? Las grandes aportaciones que nos dejaron los egipcios, las pirámides, los jeroglíficos, los avances en estudios astronómicos, también podemos verificar la práctica o el método de momificación, ¿sí? Que prácticamente eran utilizados con la finalidad de cuidar a sus faraones, ¿no? Y miren la escritura jeroglífica. Sí, todo directamente en base a símbolos. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, al día de hoy nosotros podemos establecer que los egipcios son una cultura que prácticamente nos dieron grandes aportaciones, sobre todo en las obras de arquitectura, sus pensamientos, sus cosmovisiones religiosas y además de ello, la representación, en este caso, de sus dioses, ¿no? Si bien es cierto, el último faraón que ha sido encontrado en el último siglo, ¿cuál ha sido? ¿Qué nombre tiene ese faraón? Encontrado por el investigador, el científico Carter. ¿Cómo se llama este faraón que fue encontrado? Es Tutankamón. Tutankamón, muy bien, que prácticamente fue uno de los faraones que murió pues a corta edad, ¿no? Pero en fin, prácticamente en las Valles de los Reyes falta el 60% por excavar y obviamente pues encontraremos más faraones, ¿ok? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dicen gracias. Listo, muy bien. Nos quedamos hasta ahí, por favor, en historia. Y pues nos conectamos a la 1:50 para ciudadanía, ¿sí? Aprovechemos a almorzar, a tomar un cafecito, un juguito y nos encontramos a la 1:50, por favor.